Hemos cerrado el tiempo de la Navidad y la Epifanía, de la manifestación del Señor, y comenzamos este nuevo tiempo hasta el miércoles de ceniza, lo que llamamos el tiempo ordinario, esto que nos identifica con este color verde de nuestro altar, la casulla, que nos va marcando como un tiempo en donde cada domingo, de modo especial, el Señor nos quiere invitar a su seguimiento. Nos invita a su seguimiento ofreciéndonos a través de la palabra también contemplarlo en esos años de su ministerio público, por esas tierras que hoy nosotros las llamamos Tierra Santa, porque es donde estuvo el Señor, donde pisó el Señor, ¿no? Cuando uno viaja, tiene la dicha de viajar y estar en esos lugares de la Tierra Santa y pasa por esos lugares, dicen, aquí parece ser que fue el lugar donde Jesús nació, aquí estuvo el pesebre, o aquí vivió, o a orillas del lago, o en el monte, o en el lugar de la ascensión. Por tantos lugares uno siente como esa emoción, ¿no? Ese gozo interno y se transporta, ¿no? a este momento tan lindo de la vida del ministerio de Jesús, y uno quisiera como tocar como esa experiencia, ese corazón que gracias al Espíritu de Dios y de la contemplación podemos también nosotros experimentar muchas veces, ¿no? Como diría San Ignacio, hacer nuestra composición del lugar antes de cualquier meditación, ¿no? Por eso estamos invitados en este tiempo ordinario a esta nueva contemplación en este año. Y una palabra, en esta contemplación de la palabra misma, nos puede ayudar, pensaba, es la palabra escucha o escuchar. Y permítame para comenzar un pequeño cuento. Dice que una señora decía siempre tener problemas de audición, ¿no? Cada vez que se reunía con sus amigas, siempre ella tenía que preguntarles, ¿no? ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Hasta que un día, como esto se repetía siempre, entonces decidió ir al especialista del oído y presentarle su situación. Entonces el doctor le dijo, bueno, si bien hay métodos muy modernos hoy para controlar la audición, voy a comenzar por el tradicional. Entonces sacó un reloj de su bolsillo, y entonces se lo puso cerca y comenzó, ¿no? Como a decir, a ver, ¿qué escucha? ¿No? Escucha el tic-tac, ¿no? Del reloj. Y entonces dice, sí, doctor, lo escucho bien. Bueno, se retiró unos metros más, y volvió de vuelta a poner en alto el reloj. Y entonces dice, ¿escucha? Digo, sí, doctor, sí, lo sigo escuchando, ¿no? Bueno, finalmente se retira fuera del despacho, de la puerta, ¿no? Y vuelve otra vez a ponerle el reloj y le dice, bueno, y ahora, y puedo escucharlo, un poco lejano, pero lo escucho. Bueno, finalmente el doctor se acercó, se pone frente a la señora, a la mujer, y le dice, su problema no es de audición, su problema es de escucha, su problema es de escucha. Usted no sabe escuchar. Usted no sabe escuchar. Y ya nos pone un poco en la pista, ¿vieron?, de la escucha. Porque la escucha tiene que ver no tanto con la audición, sino que tiene que ver más con el corazón, ¿no? Y más con esa decisión interior de escuchar y de escucharnos, de escuchar al otro. Por eso las tres lecturas hoy pensaba nos interpelan en este sentido, de un modo o de otro, está referida a esta expresión, ¿no? Hoy en medio podemos decir, de nuestro mundo que es tan ruidoso normalmente, salvo, ¿se acuerdan el tiempo del comienzo de la pandemia donde todo parecía que se hacía silencio, por lo menos exteriormente, ¿no? Pero igualmente el ruido a veces está interno del corazón, está afuera, en nuestras casas, en nuestro mundo, ¿no? En las ciudades, ¿no? Sobre todo en el ámbito más de lo urbano, ¿no?
pero también, bueno, nuestra radio, nuestro tener todo el tiempo prendido, ¿no? Nuestros aparatos, ¿no? Es decir, hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido, hay muchas voces. Pero vieron, a pesar de todo eso, de que hay tanto ruido, tantas voces, se sigue sintiendo esto que no somos escuchados, ¿no? No somos escuchados. Y no es un problema, como decíamos recién, no es algo que no se oye. Escuchar se escucha, o por decir así, oímos, ¿no? Como diría el doctor, sino de escucha más de adentro, ¿vieron? Porque la escucha tiene que ver con esto de más allá de las palabras y los ruidos, esto es como ir adentro de lo profundo, ir como escuchando detrás de las palabras y de los sonidos, ¿no? Escuchar tiene que ver con eso que toca profundamente mi corazón, que toca mi persona en lo más íntimo, ¿no? En lo más íntimo. Por eso cuántas veces hemos sentido también, a veces en una conversación, decimos, siento que no fui escuchado, ¿no? De eso tenemos miles de ejemplos, ¿no? Y a pesar de que hemos estado a lo mejor quizás hasta hora, 2 horas, ¿no? O una tarde, a veces en la familia, con otros, y siento adentro de mi corazón, vuelvo a mi interior y siento, no fui escuchado, no me sentí escuchado, ¿no? Y con motivo de la pandemia, ¿vieron? Es llamativo que también la pandemia, entre las tantas cosas que trajo, además de estar, ya vieron, como colapsado nuevamente, y tenemos que cuidarnos y seguir cuidándonos y ajustar esto y no decaer, ¿no? Todo el sistema de salud. También dentro del área de salud, un área que está colapsada, que a veces no se dice mucho, pero es la psicológica, ¿no? Los psicólogos están cansados también, tienen muchísimo trabajo en este tiempo, ¿no? Y cuando uno, entre tantas cosas, no por dar una definición, un estudio de esto, pero entre tantas cosas, ¿por qué tanto recurrir ahí y tanta necesidad de ir? Porque en este tiempo de pandemia también ha saltado y ha quedado a luz no sentirnos escuchados. Necesito alguien que me escuche. O decirlo también de aquí, de nuestras comunidades, de nuestra iglesia, preguntar al Padre Carlos acá conmigo, a los Carlos de la Catedral, en este lugar que es céntrico, ¿cuántos vienen permanentemente? A veces no tanto a la confesión, sino a ser escuchados, ¿no? Por eso, esta es una realidad que abarca todos los niveles, ¿vieron? Porque en lo personal, lo estamos hablando, en lo familiar, el tema de la escucha, en lo social y político, qué decir del último tiempo, ¿no? Decisiones no se escuchó a la mayoría, decimos, ¿no? Es decir, pero deteniéndonos en la palabra de Dios, concretamente, miren qué lindo, ¿no? Cuántas enseñanzas, muchas, yo tomo algunas, porque sería muy largo ir desgranando la palabra de Dios desde esta mirada de la escucha, pero pensaba como en 3 puntos así, primeros centrales, ¿no? Uno, la escucharnos a nosotros, ¿vieron? Porque decimos no nos escuchan, pero un primer paso siempre es escucharnos a nosotros, ¿no? Fíjense, los primeros discípulos, ¿no? Nos revela que su corazón anhelaba algo, ¿no? Andaban en búsqueda. Cuando ellos dicen, hemos encontrado al Mesías, cuando le dice Andrés a Pedro, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Cuando escuchan de Juan decir, ¿no? Enseguida van. Había algo en su corazón, ¿no? Y cuando el mismo Juan les dice, ese es el que están buscando ustedes, qué lindo, ¿no? Aquel que indica y que le dice al otro, dice, conociendo su corazón, mira, anda a buscarlo a él, ¿no? Porque a él estás buscando, ¿no? Por eso, qué lindo escuchar adentro del corazón, y cada uno, ¿ven? Estos discípulos escuchaban adentro de su corazón lo que sentían, y eso los puso como en búsqueda, no tenían sed de una esperanza, de algo que respondiera en verdad a su vida monótona, ¿no? Por eso que la pregunta, una primera que sale acá es, ¿te animás a escucharte? Porque quizás no son los otros los que no me escuchan, quizás sos vos o soy yo el que no me tomo el tiempo para escucharme, porque yo necesito escucharme a mí mismo.
porque ahí adentro, tomando la expresión, si tomáramos la expresión de Pablo, somos templo del Espíritu. Tengo que escuchar al Espíritu que está en mí y a veces no lo escuchamos, ¿no? Por eso, qué lindo sería darme tiempo, ¿no? Para esa escucha. Y uno dice, a veces, ¿por qué estamos tan descontentos? Y a veces le echamos la culpa afuera, ¿vieron? Cuando la tenemos adentro. Si nos escucháramos más, estaríamos más, ¿vieron? En nuestro propio centro, como dicen algunos autores, ¿no? Nos encontraríamos con nosotros mismos y estaríamos viviendo mucho más serenos, mucho más en paz, mucho más contentos, más esperanzados. Lo segundo también que surge de la palabra es, bueno, no solamente tenemos que escucharnos nosotros, también escuchar a Dios, escuchar a Dios. La palabra hoy nos pone también en esa sintonía y la primera lectura es como un paradigma de esta escucha de Dios, Samuel, ¿no? Y fíjense que esta expresión, ¿no? Tomo esta expresión entre tantas. Dice, Samuel aún no conocía al Señor, su palabra no le había sido revelada en su corazón aún, ¿no? Y entonces cabe preguntarnos nosotros, en esta escucha de Dios, y pensaba con esta pregunta, si te pregunta, me pregunto, digo, ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? Y conocemos a Dios nosotros, los que nos decimos creyentes o cristianos. Y quizás la primera respuesta es, ¿qué diríamos? Sí, pero si fuéramos adentro de nuestro corazón en serio, quizás nos viene la palabra, la expresión de Job, ese sabio también del Antiguo Testamento, ¿no? Que termina diciendo, después de muchas cosas, muy largo, muy lindo de leerlo, dice, solo te conocía de oídas, solo te conocía de oídas. Había hablado mucho de Dios, había juzgado a Dios de muchas maneras, pero termina diciendo, solo te conocía de oídas, cuando Dios realmente se le revela al corazón, ¿no? Se le revela al corazón. Por eso nos podemos preguntar también, si digo que lo conozco, ¿cuánto tiempo le dedico a la escucha de Dios? Y no solamente cuánto tiempo, ¿cuál es el modo de mi escucha de Dios? ¿No? Y en esto tenemos que tener cuidado, porque muchas veces se escucha esto de, yo hablo con Dios todo el tiempo, yo hablo con Dios todo el tiempo, ¿no? Y vieron, pongo el ejemplo de la familia, en la familia también hablamos quizás todo el tiempo, quizás nos fuimos hasta un día de paseo y hablamos todo el tiempo, pero la pregunta es, ¿pero nos escuchamos a pesar de que hablamos todo el tiempo? Hablamos todo el tiempo en la familia, pero nos escuchamos realmente. ¿Vieron? Porque la escucha va por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado. Y con Dios pasa igual, ¿no? Si no podemos seguir diciendo, hablo con Dios todo el tiempo, quizás no lo escucho. Porque para escucharlo tendría que, adentro mío, ir sintiendo estas dos expresiones de la palabra. Una la del Salmo, hasta que yo no digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no tengo mi corazón a la escucha de Dios. Y si yo no digo, como Samuel, Señor, habla, que tu siervo escucha, no estoy a la escucha de Dios. Sigo con mucho ruido dentro mío, dentro mío. ¿Qué necesidad tenemos de escucharlo a Dios, no? Y por último, la tercera expresión también, no solamente escucharme, escuchar a Dios, sino escuchar a los otros, escuchar a los otros. Vieron, los discípulos de Juan lo escuchaban. Y un detalle que quizás se nos pase desapercibido en la palabra, no solamente escucharon cuando le dijo ese es el Cordero de Dios, sino que marca la palabra, dice así, al oírlo hablar de ese modo, ¿no? Porque marca también un detalle de la escucha de los otros. ¿Vieron? Yo puedo escuchar a los otros, pero solamente puedo darme cuenta del detalle, del tono, de la voz, de lo que expresa, de lo que está detrás, de lo que me dice cuando realmente yo estoy un largo tiempo con el otro. Por eso los discípulos cuando se van con Jesús a estar, vengan y lo verán, que venían buscando, querían escucharlo, querían estar con Él, hasta las 4 de la tarde. Y cuando terminaron de estar con Él, realmente dijeron,
este es el Mesías, lo escucharon y descubrieron que en él estaba el Mesías. No nos dice que hablaron, pero sí nos dice que escucharon. Hemos encontrado al Mesías, Pedro, ¿no?, del que hablan las Escrituras, ¿no? Por eso necesitamos el tiempo de estar con los otros. Y también nos pasa con los otros, ¿vieron? Necesitamos el tiempo de descubrir como esos detalles de la voz de los otros, pero cuando estamos dispuestos para eso, ¿no? Y uno dice cómo sintonizaron estos discípulos con Jesús, ¿no? Por eso también pensar, ¿no? Los otros, si los escucho, también me llevan al Señor, también me llevan al Señor, a su encuentro. Solamente hay que saber escuchar. Porque ya sea como en el caso de Juan, que me lo muestran otros, y qué lindo sería agradecer a tantos que nos escucharon y nos indicaron por dónde caminar muchas veces en la vida y caminar al encuentro del Señor. Qué lindo recordarlos hoy en la Eucaristía. Pero aún hasta por la negativa, ¿vieron? Hasta por el enemigo. Cuando uno escucha de fondo a los otros, cuando escuchamos, ¿vieron? Cuando uno escucha detrás a tantos hoy que dicen, bueno, quiero dejar de pertenecer a la iglesia, quiero hacer mi apostasía. Cuando uno escucha eso y escucha su corazón detrás, ¿cómo no escuchar las heridas que este otro hermano tenía en su corazón? Que no las escuchamos, ¿no? Y cómo nos damos cuenta también de esa necesidad de mirarnos y de plantearnos distinto también nuestro modo de estar y de comunicar y de anunciar al Señor como iglesia, ¿no? Por eso ven, qué lindo también la importancia de escuchar verdaderamente a los otros. ¿Y por qué es importante escuchar todo esto que estamos diciendo? Porque quien, si se escucha a Dios y escucha a los otros, puede tener una palabra que tenga sentido para los demás y puede construir la vida con otros. Si no, vamos construyendo, ¿vieron?, en el vacío. Por eso que esta escucha es parte de la misión. No se puede misionar, no podemos ser misioneros de la vida y del Señor sin esta capacidad de escucha, ¿no? Por eso la pregunta final, y aunque sea fuerte y dura, pero tenemos que hacérnosla: ¿estamos nosotros, los cristianos, escuchando verdaderamente? ¿Me estoy escuchando? ¿Escucho a Dios? ¿Escucho a los otros? Bueno, se las dejo para que la podamos también compartir. Y mirando a María y mirando a José, nuestro patrono, ¿qué escucha la de ellos, no? Gracias a su escucha, hoy estamos acá. Que el Señor los bendiga en este día.